Buenos días a todos. Esta es la primera reunión que presido en Rotary, estoy muy contento por eso y gracias por venir. Hagamos el saludo de las banderas, por favor. A la bandera argentina, a la bandera de Bélgica por la presencia del señor embajador de Bélgica, a la bandera de Ucrania por el tema que vamos a tratar hoy, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary Internacional. Pueden sentarse. Vamos a cambiar un poco la metodología. Después del saludo a las banderas vamos a leer el informe de secretaría y con posterioridad vamos a hacer la incorporación de un nuevo socio, para después tener un tiempo para almorzar tranquilos hasta la disertación del doctor Pedro Lilic. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del día de hoy nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es nuestro amigo y consocio doctor Pedro Lilic, quien hablará sobre Ucrania hoy, 504 días después. Pedro asiste acompañado por Carlos Blaise, integrante del equipo médico que conduce Lilic. El orador será entrevistado por la periodista Clara Mariño, que coordinará las preguntas que se le formulen. Como siempre, los socios que quieran hacer llegar sus preguntas, por favor, utilicen el celular del club. Le damos una muy cordial bienvenida también a la nueva socia María Teresa González Fernández. Quien ya se reunió con el Comité de Información Rotaria que preside Jorge Patané. La nueva socia se incorporará como socia activa en la clasificación Instituciones de Bien Público. Su padrino, Rotario Ubaldo Aguirre, nuestro expresidente. En la mesa cabecera participan Adalberto Barbosa, expresidente cuando fue mi primera vez como secretario, Alejandro Caride, Eduardo D'Alessio, Walter Desiderio, Jorge Lerman, Juan José Scali y Diego Ibarbia. Nos acompañan en esta reunión Diego Mastrangelo, invitado por Juan Manuel Casas, Patricio Rago, invitado por Alejandro Gorostiaga, y Patricio Rago, invitados los dos por Juan Manuel Casas, Alejandro Gorostiaga, invitado por Jorge González Olgaray, y Elizabeth O'Donnell, invitada por su hermano Horacio O'Donnell. El próximo miércoles, 19 de julio, la tribuna será ocupada por el señor Fernando Iglesias, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien disertará sobre el cambio, cómo lograrlo. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, vamos a proceder a la incorporación de la señora María Teresa González Fernández. Pido por favor que se acerque al podio, igual que su padrino Ubaldo Aguirre. Bueno, voy a leer. Señora María Teresa González Fernández, clasificación Instituciones de Bien Público. Padrino Ubaldo Aguirre. Ha sido usted elegida miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales la habilitan para ser una buena rotaria. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Le hago entrega del diploma que la acredita como rotaria.
Le debemos el PIN que no tenemos, pero se lo debemos la próxima vez. Por favor, Ubaldo. Bueno, queridos amigos, yo quiero decir unas pocas palabras de presentación a Teresa, con quien me une una larga amistad. Y yo tengo gran agrado en presentarla para que sea socia del Rotary Club de Buenos Aires. Teresa representa una personalidad vibrante, la calificaría yo, que le ha permitido desarrollar múltiples actividades en beneficio de la comunidad. Hoy en día, desde el año 2017, es presidente de la Comisión Directiva de ALPI, la Asociación Civil de Lucha contra la Parálisis Infantil, y desde el año pasado es también su directora ejecutiva. Todos conocemos como que ALPI ha realizado y realiza una importante labor muy en línea con uno de nuestros grandes y exitosos programas de Rotary, como es el programa de eliminación de la poliomielitis en el mundo. Entre otras tareas, ALPI cuenta con una importante institución clínica en nuestra ciudad y realiza un trabajo importante con los que han sido enfermos, gracias a Dios, hoy no hay nuevos enfermos, de rehabilitación, recuperación, ayuda a los que han sido enfermos de poliomielitis o con las personas que necesitan recuperarse de algún problema de motriz o cosas por el estilo. Otro aspecto a través del cual muchos rotarios conocemos a Teresa es por su trabajo en las relaciones institucionales. Basta dar como ejemplo que Teresa fue durante muchos años directora de Relaciones Institucionales de Aeropuertos Argentina 2000. Teresa también ha desarrollado distintas tareas en las relaciones con la comunidad. Así fue directora de Relaciones con la Comunidad de UCES, una universidad que conocemos bien. Otro tema que le ha ocupado es el del desarrollo de la mujer en nuestro país y en América Latina. Entre muchas otras cosas, fue la delegada argentina ante la Comisión Interamericana de la Mujer en la OEA. Teresa ha mostrado también un interés por la cultura. Para mencionar un cargo, fue directora ad honorem del Programa para la Promoción y Divulgación de las Actividades Artísticas y Academia de nuestro Teatro Colón. Finalmente quiero decir que creo que Teresa, por su vocación social y por las actividades que ha desempeñado, tiene todo para ser una muy buena socia del Rotary Club de Buenos Aires. Gracias. Bueno, este atril es alto, pero espero que me vean. Quiero agradecer muchísimo, especialmente a Ubaldo, la invitación que me hizo en su momento. Me sorprendió, fue un gratísimo honor, pero al mismo tiempo dije, allá vamos, porque ALPI, quiero aclarar algunas cosas aprovechando que está este selecto auditorio. ALPI fue la institución que hizo que después se unió, por supuesto, el Estado, que erradicara la polio. Y me enteré el año pasado que el programa principal internacional del Rotary es eliminar la polio. Argentina, el último brote fue en el 84 y fue el primer país en toda América, porque en Estados Unidos, a pesar de que ahí salieron las 2 vacunas, había comunidades menonitas que no se vacunaban. Ahora, hace un año se declaró libre de polio África, quedan solamente Afganistán y Pakistán. Con el problema de las antivacunas con el COVID, que no es solamente algunos del COVID, muchos está la preocupación de algunas entidades de la Organización Mundial de la Salud y otras más, es que mucha gente está rechazando vacunas, incluso de enfermedades que han sido erradicadas como la viruela. ALPI está ahí, en la gatera para ser erradicada. Bueno, de todas las cosas que dijo Ubaldo, a veces me llegan las cosas como esta, que no le espero, pero siempre lista y pintada y peinada, aunque hoy me agarró la lluvia. Fui secretaria de Cultura de la Nación, un honor del que jamás hubiera pensado. Duré un mes, porque el presidente duró una semana. O sea que bueno,
pero tuve ese honor, esa cosa que llega. Y también pertenezco al movimiento cristiano de la familia de la política que lo inició Esteban Burrich como en el 2007, y después se complicó con el COVID y bueno, y Esteban también se complicó, pero sigue batallando. Y justamente de ahí hacemos digamos, un mérito que no haya diferencia, que se hable de política porque la política es servicio y por eso estábamos en este programa, como el Rotary. Y eso me parece, como me estaban contando los que me recibieron, que el Rotary es servicio. Y de la vida saco eso, ¿no? Estar al servicio de los valores, de la posibilidad de acompañar, ayudar, generar espacios de intercambio, porque después te vuelve. Uno no lo hace porque te va a volver, sino lo hace porque cuando la sociedad está mejor, todos tenemos que ayudar para eso. O sea que, como dice Santo Tomás de Aquino, nosotros somos los tiempos y como seamos nosotros, así serán los tiempos. O sea que felicito al Rotary por la tarea que hace, el enorme trabajo y espero que me ayuden como rotaria para seguir trabajando para erradicar la polio y otras enfermedades. Muchas gracias. Bueno, lamento interrumpir el almuerzo, pero vamos a escuchar ahora al doctor Pedro Lilik en su exposición respecto a Ucrania. Tenemos esto. Bueno, buenos días, mitad de camino. Buenos días, buenas tardes a todos los amigos rotarios, como decíamos antes, damas y caballeros. Un placer estar aquí compartiendo esta jornada con todos ustedes. La verdad que me encanta estar aquí y me hubiese encantado hablarles a ustedes de un montón de temas. El ataque cerebral, que perdemos 2 millones de neuronas por minuto. Me hubiese encantado mostrarles muchas de las cosas de innovación que hay en medicina, que mostramos en todo el mundo, que vamos a tener más y más ahora en nuestro nuevo edificio en el Parque de la Innovación, acá muy cerca, en Núñez. Estas cosas que mostramos en general en todo el mundo, nos queda poco tiempo y lugar para mostrarlos en Argentina, pero los cambios han sido extraordinarios. Modificamos con nanotecnología la superficie de los stents, le ponemos lo que queremos, que hagan más o menos determinadas cosas. Tenemos stents tridimensionales para colocar dentro del cerebro. Inventamos nuevas válvulas para juntar el líquido del cerebro con la sangre. Y ustedes comprenderán que esto va a ser algo absolutamente revolucionario porque van a poder inyectar algo en una vena aquí adentro. Vamos a bypasear la barrera hematoencefálica y vamos a colocar las cosas dentro del cerebro. Así que me hubiese encantado perder un poco más de mi tiempo con ustedes en esto, en estas nuevas imágenes que generamos con una pequeña fibra en la cual miramos el líquido, los tabiques dentro del cerebro. La verdad que cambió un montón. Me hubiese encantado también mostrarles cosas de nuestra Ucrania, cómo llegaron nuestros antepasados, mis abuelos en este caso aquí, tan temprano como en 1897. Y los mandaron para allá para misiones, para apóstoles, los primeros ucranianos que llegaron, o los mandaban a Paraguay también a colonizar. Después hubieron otras inmigraciones, otras olas migratorias que casi siempre coincidían con algún desastre de la humanidad. Primera Guerra Mundial terminaba, vinieron muchos ucranianos, Segunda Guerra Mundial vinieron muchos ucranianos, cae la Unión Soviética también, vinieron muchos ucranianos. ¿Dónde están radicados toda esta gente? Bueno, hay Misiones, Corrientes, Chaco, en ese cinturón hay muchísimo, pero hay mucho más en la provincia de Buenos Aires.
La Plata, Berisso, Ensenada, toda esa zona hay muchísimos ucranianos. Hay también en Neuquén, en Corrientes. La verdad que estamos expandidos. Muchos vinieron y se quedaron aquí. Otros lo usaron como trampolín a la Argentina y se fueron después a Australia, hemos perdido mucha gente muy, muy valiosa, profesionales de las últimas olas, sobre todo que se fueron a Canadá, Estados Unidos y Australia. ¿Dónde estamos aquí? Bueno, estamos por toda la capital, pero bueno, tenemos nuestra catedral, que muchos de ustedes por ahí conocen, estuvo Juan Pablo II, estuvo Bergoglio ahí, y mucha gente nos ha visitado, es una del rito greco-católico, con los íconos, la verdad que es espectacular, si ustedes pueden, Ramón Falcón. ¿Y cómo nos juntamos los ucranianos? Bueno, nos juntamos en realidad en sociedades, en pequeñas sociedades, alrededor de las iglesias, en los Boy Scouts, y tenemos un montón de organizaciones que están todas reunidas en lo que se llama la representación central Ucrania, que tengo la suerte de poder presidir hace bastante tiempo. Y somos parte de un montón de gente. En realidad aquí seremos gente de 400.000 argentinos de origen ucranio, pero en el mundo somos más de 20 millones. Estamos por todos lados. Y estos son algunos de los países que están listados y que estamos agrupados en lo que se llama el Congreso Mundial de Ucrania, que es un Congreso Mundial de Ucranios, que es una organización sin fines de lucro que está ayudando bastante a Ucrania, particularmente en este difícil momento. Este es uno de estos lugares, no sé si ustedes se acuerdan, quizás alguno pasó por el Parque 3 de Febrero, hay ahí una estatua de nuestro máximo poeta, que se llamaba Taras Shevchenko, y está ahí, en el Parque 3 de Febrero, y casi siempre nos juntamos ahí en las fechas importantes, y como comprenderán, lo estamos visitando bastante últimamente. Bueno, pero ¿dónde está Ucrania? ¿No? Ucrania está en la mitad de Europa, entre Rusia y el resto, digamos. Y es una zona de frontera, su nombre implica eso, zona de libre tránsito, zona de frontera. Lo cual le dio una geografía espectacular, 4 climas, nieve, mar, costas espectaculares, hermosas ciudades. Kyiv es la ciudad verde de Europa, es una ciudad hermosa. La verdad que cuando miro las fotos de ahora, realmente no queda mucho de todo eso, pero fue una ciudad espectacular. La religión mayoritaria es la ortodoxa. Nosotros cuando todavía en Moscú, en las estepas de Moscú, pastaban animales sueltos, no había gente todavía, ya en el año 988 habíamos adoptado la fe cristiana. La gente se bautizó en el río, con los primeros príncipes que teníamos, Vladimir, que después dieron origen a una dinastía que se emparentó con muchas monarquías europeas. Estos son algunos de los símbolos que ustedes vieron, los huevitos pintados, los íconos, parte de la cultura de Ucrania. Pero a su vez, este enclave, en este sitio neurálgico, le trajo un problema enorme a Ucrania. Desde el norte, los vikingos, que venían conquistando hacia el sur, hacia el Mar Negro. Desde el sur subían los turcos, después los otomanos. Desde el este, nuestros amigos, los que se llaman hermanos. Nos matan porque somos hermanos, digamos. Y desde el otro lado, bueno, el Imperio Austrohúngaro también, en su momento. Así que este enclave y la fertilidad de las tierras y la bonanza de las tierras hizo que siempre fuese desde el punto de vista geopolítico, sea bastante codiciada. Así que conocemos lo que son las guerras de hace bastante tiempo. Tuvimos encima a Suecia, tuvimos encima a Bizancio, Constantinopla, el Imperio Otomano. Pero se han intentado crear determinados mitos durante este tiempo. El amigo Putin intentó derribar mitos. Una cosa es que Ucrania no tiene historia, ¿no? Ucrania es una parte nuestra, es una provincia nuestra y no tiene ninguna historia. Interesantemente, Ucrania estaba antes que Rusia. Rusia nace después históricamente que Ucrania. Así que es exactamente al revés. La Rus de Ucrania, en Kyiv, en la capital esa, fue fundada por los vikingos, mucho antes de que hubiese habitantes en Moscú, en Moscovia. Y eso es algo histórico. Esta es la estatua de los primeros fundadores, de los vikingos que fundaron, 3 hermanos que fundaron la ciudad de Kyiv. En realidad tenemos un poquito más de 45 millones de habitantes.
hay casi el 17% son rusoparlantes, porque en la época de la Unión Soviética o hablaba ruso o hablaba ruso. No se podía ni hablar en ucraniano, el idioma se conservó en las escuelas y en las iglesias, sobre todo. Así que hoy Ucrania claramente es un Estado soberano independiente, le pese el que le pese, y podemos históricamente tener tres periodos claros que seguramente ustedes recuerdan, que hablábamos de la Rus de Kiev, el periodo cosaco, todos desde que se formó Taras Bulba en la Argentina, todos conocían seguramente a los cosacos, y un periodo un poquito más moderno. La Rus de Kiev estuvo del siglo VIII y es el que se emparentó con la monarquía en Francia, la monarquía en Noruega y la monarquía en España inclusive. El periodo cosaco, que significa hombre libre, eran aquellos que no querían depender de nadie y eran un poco como nuestros gauchos, ¿no? Montaban muy bien, estaban siempre en las estepas. Lamentablemente caen en una alianza para pelearle a los rusos, se alían con los suecos y caen en una batalla que se llama Poltava y a partir de ahí fueron masacrados en su momento. Ucrania es muy fuerte en artes, es muy fuerte en muchas cosas, pero sobre todo desde el punto de vista artístico. Muchos de ustedes son melómanos y se acuerdan de Stravinsky seguramente y conocen mucho de música del ballet. El ballet tiene unas figuras espectaculares en baile. Y ahí está el típico kobzar, que es un instrumento musical muy hermoso, 70 cuerdas. Y otras cosas, ¿no? Ahí está la bandera significa el cielo, y el trigal o los girasoles de Ucrania, ¿no? Está Shevchenko, Bubka, con la garrocha, conocido el Antonov, que es un invento ucraniano, y abajo está la ciudad de Kiev antes de la nefasta última invasión. Y esto seguramente muchos de ustedes, si está Sapsai por acá, seguramente se acuerda de esto. El arte, el ballet, por sobre todas las cosas, es una distintiva del pueblo ucranio. Muestra la alegría y un poco también la melancolía, ¿no? Ucranios conocidos e importantes, Steve Wozniak, ¿se acuerdan? El socio de Steve Jobs. También el cofundador de WhatsApp. Tuvimos cineastas absolutamente muy importantes como Dovzhenko. O sea, hubo ucranios, se puede decir ucranios, se puede decir ucranianos. No se asusten, no es que me equivoqué. Se usa de un lado o se usa de otro lado. Gershwin, ya dije Stravinsky. Iván Poliun también él experimentó con rayos Röntgen con rayos X casi al mismo tiempo que Röntgen. Y como a veces pasa, no tenía tanta prensa. Solomía Krusisletska es una cantante de ópera que cantó en el Teatro Colón en el centenario de la independencia. Fue invitada muy especialmente y vivía, fue una cantante excepcional. Si vamos un poquito más al periodo moderno, bueno, Ucrania no fue siempre una provincia o no fue siempre una RSS. Se independizó varias veces en su historia, siempre después la volvieron a conquistar. Esta fue una, en 1919. Y aquí que la reconoce Hipólito Yrigoyen. Y el que va de París, el tratado del reconocimiento se firma en París y estaba Torcuato de Alvear, que era el embajador argentino en Francia en aquel momento. Fue el único país de Latinoamérica que reconoció la independencia de Ucrania. Bueno, después obviamente vinieron los nazis con la Primera Guerra Mundial y Ucrania empezó a sufrir de muchas formas. Esta es una de las formas, el genocidio que mucha gente, la hambruna artificial, ¿no? En un país donde abundaba el trigo y el pan, Stalin decidió exterminar entre 6 y 9 millones de ucranios y sobre todo sufrieron los chicos. Y lo interesante que este es uno de los mentores de Putin. Putin siempre dice que se inspira muchísimo en Stalin. Así que este fue uno de los 3 genocidios que la humanidad se acuerda seguramente y se va a acordar de por siempre. Putin siempre tuvo en la mira a Ucrania, siempre le molestó Ucrania a Putin. ¿Por qué? Porque Ucrania estaba mejorando poco a poco, estaba era casi una cultura casi occidental, había dejado de ser eslava y era occidental, y era terrible, entre otras cosas porque el Crimea, el puerto, la península de Crimea, tenía Sebastopol, donde la flota del Mar Negro de Rusia, que apuntaba a Siria enfrente, y al resto de Europa para comunicarse, no podía perder Sebastopol. Así que esta fue una de las razones importantes, no solamente de la belleza crimea, que es
espectacular, tiene un vino hermoso, tiene un vino excepcional, sino que había razones claramente geopolíticas. La otra mentira terrible es que Ucrania, todo el mundo es ruso, ¿no? Es totalmente mentira. Lo que hizo Rusia es su política, la política de siempre. Y vean ustedes hasta dónde es mentira que un sitio web oficial ruso dice que en el famoso referéndum donde se declararon que querían pertenecer a Rusia votó nada más que el 15%, entre el 15 y el 30% de la gente. Y que, claro, y de repente estos hombrecitos que aparecieron espontáneamente, eran guerrilleros que estaban en contra de Ucrania. Vean ustedes si esto no es lo más parecido a un ejército, que es un ejército. Así que Rusia se metió en Crimea y se quedó con Crimea. Y ahí empezó la guerra. La guerra empezó en 2014. Los 504 días que hoy contamos, lamentablemente, son de la invasión masiva. Cuando entraron de Bielorrusia fueron derechito, iban a buscar a Kiev y decían que en 3 días iban a tomar té en la principal avenida de Kiev. Así que Rusia es un violador sistemático y serial de todos los tratados. Este es uno de los tratados que firmó, donde decía que Crimea era ucraniana y que Crimea le correspondía y reconocía la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Estoy hablando de 1997, antes del 2014, antes de que invadiera. Otros mitos. La mayor parte de la población es rusa. No es así. Es ruso parlante. Lo que sí, su política de migraciones forzadas la hicieron en Ucrania. Agarraban un contingente de ucranianos, Dios mío, los metieron en vagones, en trenes y los llevaban a Siberia. ¿Y qué hacía? Traían rusos a Ucrania. Hicieron lo mismo con los tártaros. Los agarraron, metieron los tártaros y los mandaron a Crimea. O sea, esta política era una constante en las repúblicas socialistas soviéticas. Esta mezcla. La otra mentira. Bueno, Ucrania no tiene idioma. No, Ucrania tiene su cultura y dentro de su cultura está el idioma que hablábamos antes que ellos, el idioma ucranio, que deriva, obviamente ustedes saben, del alfabeto de griego. Y obviamente que varias personas, varios zares, Pedro I, Alejandro II, intentaron abolirlo. Paradójicamente, el poeta ucraniano más importante trabajó en la corte de Pedro I en San Petersburgo y hablaba en ucraniano. Bueno, así que esta política de rusificación no es nueva, es la verdad que es terrible porque ahora la aplicaron con los chicos. En el este de Ucrania hay trenes, camiones, ómnibus que se llevan los chicos. La ONU calcula que se han perdido más o menos 26.000 chicos hasta la adolescencia. Solamente Ucrania pudo recuperar 400 de esos, por eso saben dónde están y cuál es la metodología que han usado. Esto fue materia de debate de la justicia argentina, la verdad que nos ha apoyado bastante en esto. En la Feria del Libro fue una jornada de discusión acerca de esto. Ucrania, señores, no busca gente en otros países, ni los mata por el camino, ni los hace bajar de aviones porque están envenenados. Ucrania no envenena como este expresidente, vean cómo quedó después de haber ido a un par de reuniones con espías rusos. Ucrania es un país pacífico, nunca invadió a nadie, ni nunca tenía chance ninguna de invadir a Rusia. Esa mentira que no, los invadimos para que no nos invadan, imposible, era una equivalencia que no existía. Ucrania entregó todo su arsenal nuclear para firmar un tratado, el Tratado de Budapest, ¿y sabe quién era uno de los que certificaban que nunca iba a perder su independencia? Rusia. Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Así que Ucrania siempre tuvo gobiernos legítimos, regímenes presidencialistas parlamentarios. Y cuando se fue derrocado el último tirano que estaba alineado con Moscú, con Putin, ¿a dónde creen ustedes que huyó? ¿Con quién lo acogió rápidamente? El amigo Putin, porque era claramente una persona de Putin. Sé que no soy inocente, y me imagino que ustedes tampoco, saben que en todas las guerras hay otros motivos, el geopolítico, el económico, claramente la energía, de la cual hizo un arma Rusia, se comportó como un arma, llevó un arma a su energía, y si no que lo diga Alemania, ¿no? Claramente tuvo muchísimo que ver con esta guerra.
La última independencia de Ucrania fue declarada el 24 de agosto del 91 por el Parlamento ucraniano. Y es una república, decíamos, parlamentaria. ¿Por qué creen ustedes que fue la revolución en la que cayó este tirano de Yanukovych? Porque se votó, la mayoría de la población votó una asociación con la Comunidad Económica Europea. Y como él no quiso firmar el Estado, esta asociación, realmente hubo una zona, reprimieron, mataron cientos de personas. Vean ahí arriba, ven los francotiradores arriba de los edificios. Abajo estaba la gente, arriba estaban los francotiradores tirando, matando gente. Pero este fue un movimiento, este es el Maidán. Maidán significa plaza en Ucrania. Y ahí se juntaba la gente. Alguna de estas nosotros apoyamos, la diáspora en todo el mundo apoyó. Nosotros nos sentimos muy acompañados por el pueblo argentino. Hemos hecho manifestaciones muy acompañados por el pueblo. No así por el gobierno, pero el pueblo sí. ¿Qué pasó en el 2014? Realmente fue un desastre, porque se quedaron con un país que estaba a crecimiento, que se estaba occidentalizando, que estaba sacándose la corrupción de encima. Se estaba sacando la corrupción de encima. Y esto era muy malo para el sistema, como ustedes comprenden, para el sistema. En esa época, Ucrania tenía un GNP, un producto bruto de 5.2%, sí tenía una inflación alta, tenía casi un 30% de inflación, que era altísima, y lo mejor que tenía, obviamente, como siempre, es la agricultura, el campo, las tierras siempre sostuvieron Ucrania. Así que, lamentablemente, no puedo contarles nada de todo lo que les conté, sino que vengo a contarles este desastre. Siglo XXI, en la cuna de la civilización, un desastre humanitario, un desastre de cualquier punto de vista. Y este es el último tratado, este es el tratado que le dije, en 1994, donde se respetaba, Rusia respetaba la integridad. Y esto fue cuando entraron de Bielorrusia, estas son los primeros tanques que intentaron llegar a Ucrania. Estuvieron muy cerca de Kiev, los paró la población civil con Molotov, como en la Segunda Guerra Mundial. Los pararon a 3 horas. Y bueno, ¿y qué hicieron? Cuando se retiraron, ¿qué hicieron? Violaron a todas las mujeres que podían, mataron a todos los chicos que podían. Vean gente en bicicleta, soldados peligrosísimos en bicicleta. Un desastre de cualquier punto de vista. Ucrania ha perdido muchísimo, mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse. Yo tengo familiares, tengo amigos, tengo discípulos que se entrenaron conmigo aquí en Buenos Aires. Así que fue un desastre. Fue un desastre no solamente por las vidas enormes, solamente civiles dicen que se perdieron poco menos de 30.000, sino por toda la gente que no se saben los números. Se calcula más o menos que Ucrania perdió cerca de 50.000 soldados de 200.000 que tiene. Y 8 millones de Ucrania vagan por el mundo después de esto. La mayoría de eso, vamos a ver más adelante, son todas mujeres y chicos. Los ucranianos, inclusive los que trabajaban en Europa antes de la guerra, volvieron a pelear a Ucrania. Este es todo el el que está bajo fuego, ¿no? Ahí está Kiev, que está bombardeado diariamente. Hay aplicaciones, hay 4 o 5 aplicaciones que tiene. El otro día estaba con la mujer del señor embajador y estaba desesperada porque le sonó la aplicación que estaban bombardeando en Kiev, donde están sus 2 hijos. Así que Kiev fundamentalmente, pero ahora no solamente bombardean el este, sino bombardean también el oeste. La ciudad muy cercana, 120 kilómetros del límite con Polonia, Lviv, Leópolis para los polacos, también ha sido bombardeada. Y la última proeza, como Ucrania iba a comenzar su contraofensiva, implosionaron la represa, la Causa. Un desastre humanitario, pero un desastre con todas las letras. Y por supuesto continúan bombardeando desde el sur, desde el Mar Negro, donde está la flota, con misiles, desde Bielorrusia, donde el amigo Lukashenko le presta todo lo que necesiten y donde se refugió el último jefe de Wagner ahora, ¿no? Y por supuesto desde el este. El este es no hay fronteras, así que pasan con lo que quieren y bombardean y tiran lo que quieran. Pero, ¿cuál fue uno de los principales blancos? Miren ustedes, todo lo relacionado con la educación. Si miran en azul, lo más castigado de todo, Juan, es Kharkiv. ¿Por qué Kharkiv? Porque Kharkiv, ellos pensaban,
donde hay una gran mayoría de población rusa, que Kharkiv los iba a apoyar. Kharkiv no los apoyó, fue la primera ciudad reconquistada, Kharkiv, y la más castigada. Destrozaron casi todas las escuelas que había, de todos los niveles. Destrozaron las escuelas y destrozaron los establecimientos sanitarios. Vean ustedes, no solamente en el este, donde están ellos, sino donde invadieron y se tuvieron que retirar, y también en Kiev. Vean la región, el Oblast es provincia, vean el Oblast de Kiev, está totalmente destruido. Con misiles teledirigidos, ustedes saben dónde está, el GPS le dice, bueno, tienen que tirar ahí. Y hasta que finalmente nos dieron los patrios, no había forma de pararlos. Tiraban uno del Mar Negro, tiraban otro de Bielorrusia, tiraban 5 del este, no había forma de pararlos. Así que bueno, ¿dónde fue a parar esos 7,5 millones, casi 8 millones de ucranianos? Bueno, Alemania, fundamentalmente, Inglaterra, España y Portugal recogieron muchísima inmigración. Hay colegios, hay libros, muchísimos libros ahora en ucraniano, en bilingüe con el español. Polonia, obviamente, el primer lugar era Polonia, después Polonia trató de que la gente fuera a otro lado. También Italia recibió mucha gente, Rumania, Bulgaria recibió mucha gente. ¿Qué era de esta gente? Bueno, niños y mujeres, fundamentalmente. Y discapacitados. Lo primero que hizo Ucrania fue tratar de que sus discapacitados salieran de Ucrania, porque no podían. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de gente discapacitada en Ucrania, porque las minas destrozaron, cortaron brazos, un desastre, está lleno de discapacitados. Y estas son las necesidades. Obviamente las mayores necesidades se concentran en el este. Bueno, esperemos que estos crímenes de guerra sean castigados, esperemos que no queden impunes, y en este sentido la Corte Internacional. Pero ¿cuál fue lo primero que pasó? ¿Se acuerdan del vuelo de KLM? El vuelo de gente que iba, casi 300 personas iban volando arriba de Ucrania. Los rusos, los del este, les tiraron y lo bajaron. Así que esos fueron los primeros. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es el gran problema? La gran amenaza nuclear. Están todos los días amenazando, y la mayor amenaza es que, informe que tengo de contrainteligencia, es que no van a tirar nada nuclear. Van a destrozar uno de los 5 reactores nucleares de Zaporilla. Ustedes saben que Zaporilla es la represa que tiene, es la más grande de Europa en realidad, y hay 5 reactores. Y está custodiada por rusos en este momento. Así que yo creo que en cualquier momento se va a implosionar. La respuesta a Ucrania, el apoyo ha sido fantástico por todos lados, excepto por Latinoamérica. Latinoamérica realmente tiene una política que no voy a comentar ahora porque no tenemos tiempo. ¿Y cuál es la importancia de que Ucrania sobreviva? Es una importancia estratégica, es una barrera para detener, así como antes se detenían a los hunos, o se detenían a los tártaros. Si cae Ucrania, van por la península escandinava, van a ir por Polonia, van a ir por todo. El ruso, decíamos en el almuerzo, es un pueblo imperialista, fue siempre un pueblo imperialista, bajo el comunismo o no bajo el comunismo, siempre fueron imperialistas. La importancia de Ucrania es estratégica, tiene minerales, tiene obviamente toda la parte del este, que es la que fue primero a recuperar Rusia, toda la parte donde están todos los minerales. Y el resto de Ucrania, el resto es conocido. El otro mito es que somos todos iguales, y no somos todos iguales, ¿se acuerdan? Y que hay que pararlos ahora. La otra cosa que Ucrania era el Estado neonazi. 6 millones de ucranianos defendieron a Rusia contra los nazis. 6 millones de ucranianos perdió Ucrania durante la guerra. El presidente hoy es un judío. El gabinete, hay muchísima gente de etnia judía. Así que la verdad que eso de victimizarse, y si somos víctimas, tenemos que hacer esto, porque si no va a pasar esto, es mentira, es uno de los clásicos argumentos de los dictadores y de los imperialistas. Termino, Clara. El título original, 504 días de la guerra a gran escala. Hace 497 días destruimos las expectativas que llegaban en 3 días. Liberamos la ciudad capital y la periferia. Y obviamente hemos aceptado algunos golpes, pero como no teníamos nada, no teníamos argumentos, porque imagínense qué armamentos teníamos, eran argumentos de la Unión Soviética, imagínense el nivel de repuestos, imagínense el nivel de armas que tenía Ucrania, y tardó mucho en Occidente, tardó muchísimo en entregarnos lo que necesitábamos. Con eso cambió un poco la historia, y hoy estamos en algo que le llaman contraofensiva. Yo no digo que es contraofensiva,
vamos por nuestros territorios, vamos por lo nuestro. No es ninguna contraofensiva. Vamos a ir a buscar, y por eso Zelensky está un poco preso, con poco margen para negociar. Porque se han perdido, se calcula que más o menos entre el ejército y los civiles, casi 100.000. ¿Cómo negocia uno con 100.000 muertos? ¿Cuál es su margen de negociación? Es un problema importantísimo. Recuerden, ustedes, y que recuerde Europa, no nos olvidemos, el ser humano no tiene mucha memoria en su disco, se olvida fácilmente. ¿Recuerdan cuando Chamberlain se dio a los Sudetes? ¿Qué pasó después? Y Hitler entró como un paseo, paseó por Polonia, por Checoslovaquia. Bueno, van a hacer exactamente lo mismo, tienen el mismo pensamiento y no van a cambiar. Así que van a cambiar estos cascos por cascos más modernos, nada más. Simplemente Putin intenta emular a determinados dictadores de un pasado extremadamente cruel. Pero Putin, yo tengo fe, creo que la justicia existe, la divina y la otra. Así que yo creo que Putin va a estar sentado en un Nuremberg. Y va a ser castigado junto con la oligarquía, porque no nos engañemos tampoco. El otro día me decía Carolina Moroso, no se engañe, doctor, yo estuve 3 veces en Ucrania, me dice, y no es solamente Putin, es muchos rusos. Todo el Politburó, todos los que viven en el gobierno de todas esas empresas que se nacionalizaron cuando terminó el comunismo, todos esos son prorrusos y todos esos tienen el mismo pensamiento que Putin. Pero bueno, ya con algo empezamos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto para Putin. Y bueno, la verdad que es una vergüenza que yo esté hablando de una guerra en el siglo XXI. Si estuviésemos en el siglo XII, XIII, sería otra historia. Siglo XXI, pleno centro de la civilización. Nuestro poeta les decía a nuestros ucranianos, luchen que triunfarán, que Dios los ayuda. Y bueno, una de las sostenes fundamentales del pueblo ucraniano es su origen y su fe que van a triunfar. Así que le pido que no nos abandonen, que nos ayuden. Somos los buenos en esta película. Claramente. Muchas gracias. Doctor Lilik, ¿cómo definiría usted el liderazgo del presidente Zelensky? Una pregunta interesante. Sabe que yo fui uno de los que, si yo hubiese votado a Poroshenko, nunca hubiese votado a Zelensky. Yo viajé mucho, vi los cambios que había hecho Poroshenko, sobre todo en materia empezó a negociar con los americanos para cambiar el armamento, pero Zelensky fue una sorpresa espectacular, una de esas sorpresas buenas que hemos tenido. Se puso Ucrania al hombro, le ofrecieron, ustedes saben, los americanos le ofrecieron un escape digno, decían ellos, con toda la familia para cuando parecía que entraban a Kyiv. Y la verdad que ha hecho un liderazgo excepcional, pero no solamente porque se quedó, sino porque se cargó la guerra al hombro, se rodeó de gente muy eficiente, no corrupta. Ustedes saben que uno de los problemas de la Unión Soviética y de Ucrania, que heredó un poco todo eso, ha sido la corrupción. Eliminó todo lo que sea corrupción, se convirtió en una prenda de unión de toda Ucrania, y la verdad que ha hecho un liderazgo, si yo le tengo que definir, excepcional, porque hay que dormir todos los días en un lugar diferente, hay que no tener contacto con la familia, no saber dónde está la familia de uno, hay que ir a visitar la isla de la Serpiente, como fue ahora, que está rodeada de toda la armada rusa, está en el Mar Negro, está toda la flota rusa alrededor. La verdad que ha demostrado ser que es un líder extremadamente positivo. Doctor, usted lo mencionó, pero me gustaría volver sobre este tema. Una reflexión suya sobre esta posición tan ambigua, no ya de la región, porque bueno, es la región, pero sí de la Argentina con respecto a la invasión rusa. Es más, el presidente Zelensky, en la charla que tuvo con los alumnos de la UBA, Ciencias Económicas, de alguna manera se refirió a eso. Absolutamente. Yo como argentino, yo soy argentino, mis orígenes son ucranianos, pero soy argentino. Como argentino me dio vergüenza. Me dio vergüenza cuando Fernández le ofreció a Putin ser la puerta de entrada para Latinoamérica. De todas formas llegó tarde, no se olvidó que estuvo Castro, está Cuba, que estuvo Venezuela. Un poco tarde llegó con la oferta, digamos. Pero la verdad que me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Cuando a mí me preguntan mis amigos ucranianos,
¿Qué hacemos nosotros para que Argentina ayude? Y yo hago todo lo que puedo, golpeé todas las puertas, fui a verlo a Cafiero, hice todo lo posible. Pero la verdad que la respuesta no es ambigua, no es respuesta, no hay ningún respuesta. Uno no se puede vender ni por vacuna, ni se puede explicar absolutamente por nada, no tiene ningún tipo de explicación, porque aparte, Clara, hoy no es el comunismo romántico lo que es Putin. Si Putin algo no es un comunista, es un fascista declarado. Es decir, no es romántico lo de Putin. Es inentendible cómo Argentina en esto realmente no ha apoyado la verdad. La verdad que no se entiende. No se entiende y me resulta extremadamente engorroso, difícil de explicar. Yo tengo vínculos importantes con Ucrania, tengo vínculos importantes con la diáspora y no, es esas cosas que uno no puede explicar. Es como explicar cómo está la Argentina, más o menos. Acá hay algunas preguntas. La primera de ellas sería, ¿qué obstáculos ve usted actualmente para que Ucrania ingrese a la OTAN? Bueno, el espectáculo, el problema más grande que tiene eso es que Ucrania está en guerra con la OTAN. Si la OTAN en este momento admite a Ucrania, por el reglamento de la OTAN tiene que ir en guerra contra Rusia. Y en realidad es interesante porque está en guerra contra Rusia. Lo único que no mueren ningún otro que no sean ucranianos. Pero la guerra está ahí. El armamento es de la OTAN. La guerra está ahí. La única diferencia es que, claro, no quiero mandar marines. Biden no va a mandar marines, está claro. La presión de Estados Unidos en este momento es dale todo lo que necesitan, pero no mandamos a nadie. Macron ha dicho lo mismo. Y la verdad que no, el mayor obstáculo es ese reglamento interno de la OTAN que tiene que defender a cada uno de ellos. Es decir, si Ucrania entra, automáticamente ellos tienen que ir a Ucrania a defenderla. ¿Cuál es la posición de China frente al tema Ucrania? Interesante la pregunta. Estuve en China hace 3 semanas, charlando y charlé con mis colegas, charlé con la gente. Y contrariamente a lo que yo pensaba, no hay una opinión formada prorrusa entre la gente ni entre el establishment profesional. Digamos. Pero obviamente el gobierno es otra cosa. El gobierno Chiang, por un lado apoyó a Rusia, por otro lado creo que es el freno que ha habido contra el tema nuclear. Creo que claramente el límite que le puso Chiang a Putin fue que no usara armas nucleares. Yo creo que el único quiebre que puede haber, si Putin, acorralado como está, decide usar este armamento nuclear, creo que en esa China no lo va a acompañar. ¿Cuál es el mayor recurso económico de Ucrania? Las tierras, claro, las famosas tierras negras. Las famosas tierras negras, pero Ucrania tiene también, para abastecerse tiene petróleo, tiene gas y tiene una serie de minerales enormes sobre el este. Por eso Rusia nunca quiso ceder un ápice el oeste. Las minas, hay minas de cobre, hay muchísimas minas de carbón. El carbón hoy podemos discutir si sirve o no sirve, si tenemos que utilizarlo o no tenemos que utilizarlo para energía, pero gas, petróleo, una diversa cantidad de metales, diamantes inclusive en el este. Pero la mayor riqueza de Ucrania claramente son las tierras, que no se pueden utilizar. Hoy con cuentagotas pueden sacar el trigo acumulado. ¿Usted ve cerca, lejos, el fin de la guerra? Más lejos que cerca, lamentablemente. Hoy lo veo más lejos que cerca. Lo veo más lejos que cerca. Y la única forma lamentablemente, la única forma de que termine es algún movimiento nuclear que sería desastroso. Es desastroso. Y viajé también hace poco a Europa. Muchos de mis colegas están explorando, sobre todo alemanes, españoles, están explorando comprar viviendas en Uruguay. Tienen información de que puede realmente haber un desastre nuclear. No por una bomba, sino que va a haber una fisión nuclear por un reactor nuclear de Zaporilla, en el cual están custodiados por rusos, sin agua ahora, porque al romper la represa el agua se fue para abajo y les cuesta refrigerarla a la represa. Creo que eso, lamentablemente, no veo cerca al final. No lo veo. Doctor, para cerrar, Ucrania se está enfrentando a un poder militar enorme. La pregunta sería, ¿cuáles son los valores que sostienen este coraje, esta valentía
los ucranianos, ¿no? De no rendirse y de pelear, porque son la admiración del mundo. ¿De dónde surge esa fuerza? Esa fuerza es una fuerza religiosa, primero, en una convicción. Cualquier pueblo ucraniano usted entra y hay no menos de 7, 8 iglesias, 3 o 4 ortodoxas, 2 greco-católicas, una católica, un par de sinagogas. La verdad que, y después, lo que sí ha logrado Putin y ha logrado los rusos es unir a Ucrania. Hoy no hay ningún ucraniano que no piensa que hay que sacarse de encima a los rusos. Y Ucrania ha sido subjugada múltiples veces por Rusia. Y ven ahora como una oportunidad de sacarse este estigma de encima de una vez por todas. Lo que pasa es que le está costando enormemente. Pero lo que sostiene es la gran espiritualidad, el gran heroísmo de la gente y el apoyo indiscriminado de la gente. Es increíble, los chiquitos. Yo tengo, en esta época que nos mandan de todo, tengo todos los días algún video de los chiquitos cantando en una iglesia, debajo de las vías del subte, metidos abajo, cantando canciones patrióticas. Nunca he visto tanta unión en Ucrania como en el medio de esta desgracia. Pero el heroísmo de la gente nos ha sorprendido todo. Es un pueblo que siempre luchó, como decía yo, contra los turcos, contra todo el mundo. Los cosacos han sido también una fuente de ese heroísmo. Pero algo como ahora, la unión enorme de toda de la gente, del gobierno, la amalgama que ha habido con el gobierno y con todas las religiones. Inclusive hoy en día, ya le dije, Zelensky es de origen judío, muchos de los miembros de su gabinete son judíos y están hoy totalmente integrados al resto de la sociedad. Acá me llegó una pregunta al final, ¿hay proyectos entre Rusia y Argentina o están suspendidos? ¿Hay relaciones comerciales? Había proyectos, tengo entendido que están en una especie de limbo, pero había varios proyectos en suspenso, lamentablemente. Ahora tengo entendido que la gran mayoría están por lo menos en un limbo temporal. Reitero, usted me dijo que se entrevistó con el canciller Cafiero. ¿Qué puede contar de esa entrevista? Cafiero nos recibió muy amablemente y muy rápidamente y se fue rápidamente sin decir nada. Logró, en la reunión estaba el delegado comercial nuestro, que se lo presenté, porque, bueno, por alguna otra razón todos conocemos gente y yo he hecho algunos favores, entre otros quizás también a Cafiero. Logré esta entrevista, pero no logré ningún tipo de pronunciamiento oficial, digamos. Usted sabe que muchos gobernadores de Misiones, gobernadores de varias provincias de Corrientes, Mendoza, se han expresado a favor claramente de Ucrania. Y muchos legisladores se expresan conmigo en privado apoyando a Ucrania. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa en la mega política aquí. Hay cosas que no se pueden decir. Doctor Pedro Linick, muchísimas gracias. Gracias.